tal, amigos de Grupo Fórmula? A propósito de la Semana Santa, vamos a hablar de un trabajo que hace la gente del CEPSIS de la UNAM, un científico social, que ya nos preguntábamos en otro programa qué hacen los científicos, pues hacen ese tipo de investigación que nos revela quiénes somos y cómo se manifiesta también la religión a través de la cultura. Para hablar del libro Pan Agrio, Maná del Cielo, está conmigo el antropólogo Enrique Rodríguez Balam, que viene del CEPSIS de la UNAM, a hablarnos de este texto que refiere a los pentecostales que residen en la comunidad de Cahua, en Yucatán. ¿Cómo estás, Enrique Rodríguez? Bienvenido a este espacio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a propósito, como decíamos, de la Semana Santa, estamos hablando de religión, pero en este caso de una religión cristiana separada del catolicismo dominante, que reviste características importantes, peculiares en esta comunidad yucateca. ¿Cómo distingues tú principalmente a estos pentecostales del resto de su comunidad? Los grupos pentecostales han sido básicamente identificados, por decirlo de alguna manera, de otros grupos religiosos. Quisiera sí hacer un breve paréntesis antes de responder esa pregunta, un poco para llamar la atención a los televidentes y radioescuchas, que uno de los estereotipos o de los malos entendidos que tenemos, gracias a que muchos de los medios de comunicación también han difundido este tipo de ideas, es que los grupos protestantes, como presbiterianos o pentecostales, en este caso, son los cristianos y los católicos no lo son. Católicos y protestantes forman parte del cristianismo, ¿no? Eso es lo primero que hay que distinguir y sobre lo que me gustaría poner el énfasis. Después, dentro de los grupos protestantes, los grupos pentecostales, en este caso, se caracterizan, entre otras cosas, por un apego a la lectura de la Biblia, la interpretación de las Sagradas Escrituras, pero también por tres doctrinas que son las que, digamos, de algún modo que los van a identificar frente al resto de los protestantes y, por supuesto, de católicos, que son la creencia en el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y esto qué es? Que significa que una persona que ha sido sellada y bautizada con el Espíritu Santo. ¿Es un bautismo peculiar? Es un bautismo espiritual. Así se entiende, es un sello que el Espíritu Santo da a la persona que se convierte, distinto al bautismo en agua. Que le otorga un rango. Le otorga un rango, una categoría de respeto. Una categoría de respeto, en tanto que se entiende que quien tiene el sello del Espíritu Santo es una persona apegada, por decirlo de algún modo, a un grado más alto de santidad. Entonces, estas tres manifestaciones y características de los dones del Espíritu Santo son hablar en lenguas angélicas, o glosolalia, como también se le conoce, la capacidad de profetizar, y por otra parte la capacidad de imponer las manos sobre los enfermos y sanarlos, una sanidad integral que tiene que ver con la sanidad del cuerpo y del alma. Esa integración de espíritu y cuerpo que de pronto en lo católico está mucho más separado. Enrique, me decías algo sobre la cultura maya, las creencias de la cultura maya que se han incorporado en estas personas de esta comunidad a través de la religión pentecostal. ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente a mí me surgió, digamos, el motor que me mueve a empezar con este tipo de investigaciones es que alrededor de la década de los 70 más o menos, con todos estos estudios sobre el indigenismo, se ponía mucho énfasis en rescatar el arraigo de las culturas indígenas del país, en este caso de la cultura del llamado así mundo maya, apegado a rituales y prácticas religiosas y denominadas también como religiosidad popular. Claro. Y a mí me llamaba mucho la atención, aunque sí había algunos trabajos que se acercaban a grupos protestantes, lo hacían de soslayo, en algunos apartados, algunos breves artículos, pero no existía un acercamiento etnográfico. Con esto quiero decir que describiera cómo se ve la cultura maya desde otro referente, en este caso de grupos evangélicos pentecostales. Y lo han incorporado, bueno, esas prácticas de origen maya las han incorporado a sus manifestaciones religiosas. La apuesta en este caso de mi trabajo era establecer un diálogo y contrario a lo que se pensaba, lo que se pensaba era si se convierten a una iglesia evangélica pentecostal o hay un cambio de adscripción, como consecuencia habrá un proceso de pérdida cultural. Y lo que yo he tratado de demostrar es que, contrario a eso, no solamente no se pierde esta raigambre cultural maya, sino que en muchos casos se potencia a través de la lectura de la Biblia. Muchas de sus
de sus tradiciones que se habían olvidado en el pasado, son reformuladas, son recreadas, son repensadas, quizá bajo otros esquemas, pero se le da un impulso. Esto también porque hay un estereotipo que tiende a pensar que quien se convierte pierde la cultura. Claro. Y con ello un estigma sobre los grupos religiosos. Y no es así. Por ejemplo, hablabas de esta ceremonia del chac-chac o chac-chac, que está incorporada también en estas personas. Sí, como decía yo, hay un cambio de esquema de estos patrones culturales, lo que nos demuestra que la cultura maya es totalmente flexible y que se amolda a los ritmos del cambio, y que si fuese estática no podría sobrevivir o mantenerse. Y en ese sentido, mientras que antes, al ser católicos, realizaban el tradicional chachac o llamar al men, sacerdote del pueblo indígena, para que pidiera lluvia, ahora lo que hacen, dicen, ya no hacemos chachac, pero llamamos al pastor para que ore en nuestro terreno y pueda llover. Es un chachac. Es un chachac evangélico maya reformulado. Claro, y también esto opera en función de las identidades, ¿no? Reconocer una identidad en esa religión y distinguirse del otro, de la otredad. ¿Cómo puedes ampliarnos esta idea? Sí, esta es una idea que se expresa desde los gestos más sutiles, cotidianos, hasta una posible, no es el caso de mi trabajo, una confrontación directa, un enfrentamiento directo de separación entre el otro y un yo, por decirlo de algún modo. En este caso, el ser evangélico pentecostal necesita en algunos contextos crear esta identidad de un converso cuya vida ha sido renovada, transformada, frente a la del católico, que desde esta perspectiva y bajo ciertos contextos no es transformada ni es renovada y por lo tanto no es salva. Entonces sí existe una especie de fórmula a través de la cual tratan de identificarse y en ocasiones de crear ciertas distancias, por lo menos discursivas. Eso sí me queda claro, a la hora de identificarse. ¿Por qué no eres católico? Dicen, porque yo he cambiado mi vida, porque mi vida pasada era de un modo y ahora es otra, siempre privilegiando que el pasado era malo y el presente era mucho mejor. Y esto también es atravesado por lo político, ¿no? De alguna manera una identificación de las filiaciones políticas según la religión, por lo que podía haber Alauquear, Panagrio, Maná del Cielo. En algunos casos sí se ha visto así. De hecho, grandes teóricos de las ciencias sociales han apostado y han llamado mucho la atención, sobre todo en momentos de tensión electoral, en decir que hay que poner mucha atención también en los grupos minoritarios religiosos protestantes, porque por ahí pueden ser un bastión importante que pueda servir como una beta para hacer proselitismo, en este caso religioso y político. En este caso yo diría que desde la perspectiva a través de la cual yo analizo la cultura, que es ponerme los lentes del protestantismo para ver lo maya, me parece que sí, en ocasiones puede existir alguna cuestión política, es decir, si me hago protestante, mi filiación partidista también se modifica, pero no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, no. Sería un error total de mi parte decir que la conversión religiosa en contextos indígenas va aparejada a una filiación partidista. No. ¿Y esto cómo funciona en relación con el bienestar social, en la salud, en el estilo de vida de la gente de una comunidad como Cahua? ¿Tú cómo lo ves? En el caso, insisto, muy particular, los antropólogos solemos ser muy particularistas en ese sentido, decir en el contexto en el que yo trabajé, para no crear una generalización. Sé de otros casos donde sí han habido cambios sociales muy fuertes a partir del ingreso de grupos protestantes, y una de las teorías más difundidas es que, bueno, la persona que cambia de adscripción religiosa empieza a percibir una mejora económica que tiene que ver con un ordenamiento de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Dejar la vida pasada significa dejar los vicios del pasado, básicamente en algunos de ellos, como son el consumo del alcohol, el tabaco, la participación en fiestas tradicionales populares, y con ello percibir un mejor ingreso, pero no es definitivamente una causa, es decir, se convierten o cambian de adscripción religiosa
porque ven una mejora. Es uno de los factores entre tantos. Muchas gracias, antropólogo Enrique Rodríguez Balán, por estar aquí en ese espacio, en el sillón de la lectura. Y bueno, para conseguir Panagrio, Maná del Cielo, supongo que nos tenemos que acercar al CEPSIS de la UNAM, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, para poder leer ese texto tuyo que reviste mucha importancia para entender la cultura. Y en la librería Península. En la librería Península, Santa Lucía. Que está en Santa Lucía. Ahí cerca del Parque de Santa Lucía. Enrique Rodríguez, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, amigos de Grupo Fórmula. Yo les veo el próximo miércoles.